Bien, continuamos con esta clase y vamos a la parte 2. Habíamos dicho que para poder actuar sobre la realidad teníamos que poder visualizar tres aspectos: las cosas como son, la realidad, las cosas como deberían ser, lo ideal, y lo posible. Y que ese posible, que era la meta del proyecto, era una de las cosas más importantes que teníamos en un proyecto social. Vamos a hablar ahora un poco sobre esta realidad y esto posible, que van a ser las herramientas que vamos a tener para poder hacer un buen diagnóstico. La realidad, que llamamos lo real, se diferencia de lo ideal porque está alejada del ideal. Esa situación en la que todo es bueno, cargada de valor, está en otro lado, alejada de la realidad. El problema es dónde está lo posible. Lo posible puede estar muy cerca de lo real, o bien puede estar muy cerca de lo ideal, o bien puede estar en algún lugar intermedio. Si lo posible está muy cerca de lo real, tenemos el problema de que nuestro proyecto va a tener pocos resultados. Tenemos que tratar de revisualizar eso para mejorar los resultados, y si está muy cerca de lo ideal, se corre el riesgo de ser inalcanzable. Por eso, la búsqueda de lo posible es algo que en un proyecto insume bastante energía, pero que esa energía se reduce cuando uno tuvo un buen planteamiento inicial de lo real. Esto es del diagnóstico. Esta realidad, lo real, lo ideal y lo posible, es algo que es dialéctico, es un proceso dialéctico. Lo real y lo ideal se definen por lo diferente, o sea, qué tan alejada está la realidad de lo ideal. Eso es una tesis y es una antítesis, donde la síntesis sería ese lugar llamado lo posible. El tema es que esto es relativo al momento en el que estamos trabajando, porque cuando terminamos un proyecto, si alcanzamos lo posible, eso posible que se alcanzó pasó a ser la nueva realidad y va a tener su ideal, que seguramente va a estar corrido respecto del ideal anterior, y nos va a plantear un nuevo posible. Por eso se habla de ciclos de proyecto cuando se actúa sobre una misma realidad, una misma población y un mismo territorio, en la cual se va corriendo el arco, lo ideal, hacia adelante en un proceso que es dialéctico. Diagnosticar justamente eh, implica poner en cuestión algo que son las causas de la existencia de un problema. Un problema es algo que no es como debe ser o no está como debería estar, algo que está valorativamente mal pero podría estar bien, o que está mal pero podría estar mejor. Para poner en evidencia un problema hay que usar indicadores. Uno tiene que mostrar que ese problema existe. Si uno no tiene un indicador, algo que muestre la existencia de un problema, está justamente en un problema, porque no puede dar evidencia de que el problema existe. De hecho, el tema de los indicadores también va a tener una clase en particular, pero esto que llamamos indicador o indicador del problema central es fundamental porque además sirve para evaluar el proyecto. Al evaluar el proyecto uno tendría que poder mostrar el mismo indicador que evidenció el problema y mostrar que ese indicador presenta resultados que son mejores. Si era malo es menos malo, si era bueno es más bueno. Como les decía, vamos a profundizar sobre los indicadores, pero para analizar esto y poner indicadores vamos a usar un sistema de análisis que es como un modelo de caja negra, donde vislumbramos el sistema sobre el que queremos intervenir como un sistema abierto con entradas y salidas. De hecho, la palabra diagnóstico, los que más claro la tienen son los médicos. Cuando uno va al médico, generalmente va porque se siente mal. Uno va al médico y dice: doctor, me siento mal. Si uno supiera ya lo que tiene y cómo tratarlo, no iría al médico. A veces los médicos se equivocan porque creen que uno va con un problema que es me siento mal, y ellos interpretan lo tengo que curar. Y lo que uno quiere es sentirse bien. Hay veces que los médicos te curan y te hacen sentir mal, y hay veces que los médicos no te pueden curar y sin embargo sí pueden hacerte sentir bien. No vamos a profundizar sobre esto. El médico va y nos mira como un sistema abierto que intercambia con su medio.
Nosotros estamos en un entorno e intercambiamos con el entorno. Tenemos entradas y salidas. Nosotros respiramos, tomamos agua, ingerimos alimentos y desperdiciamos los gases del aire que no respiramos, hacemos pis y hacemos caca y tenemos un intercambio con el entorno. De hecho, muchas veces nos sentimos mal y ese sentirnos mal se relaciona con estas cosas. Por ejemplo, tengo tránsito lento o tengo problemas para respirar. Es importante el entorno porque si yo voy al médico y le digo tengo frío y en el entorno hace frío, no estoy enfermo, simplemente es un problema del entorno. Cuando el médico nos mira, sabe que somos un sistema complejo, formado por muchísimos subsistemas, entre ellos el respiratorio, el nervioso, el endocrino, el circulatorio, el digestivo, el reproductor y muy especialmente el psíquico, que puede hacer que nos sintamos mal cuando todos los demás elementos o sistemas o subsistemas de nuestro cuerpo andan bien. Pero el médico no se mete en la complejidad, sino que tiene un sistema de indicadores mínimos para diagnosticarnos. Nos escucha el corazón, nos escucha respirar, nos hace un análisis de orina, nos hace un análisis de sangre y alguna otra cosa y en función de los resultados nos dice, ¿estás enfermo o no estás enfermo? Lo tuyo es psíquico, psicosomático, pero si encuentra que en su pequeña batería de indicadores hay alguna anomalía, se mete en la complejidad a buscar la causa de ese indicador que da mal. Investiga, a veces prueba con ensayo y error, nos receta algo, prueba y ¿qué hace? Nos vuelve a aplicar la misma batería de indicadores para ver si ese indicador que daba mal ahora da bien y si no da bien nos sigue tratando y si da bien declara que estamos sanos. Cuando el médico nos diagnostica, hace algo que es lo mismo que tenemos que hacer en un proyecto. Lo primero es utilizar el mínimo de indicadores y tener una idea de qué es la normalidad en esos indicadores y si son normales nos dice está sane y si no nos dice hay que investigar por qué. Se indaga sobre las causas y se aplica luego la misma batería de indicadores, como decía, si dan bien te curaste y si dan mal hay que seguir buscando causas. Es importante que el indicador del diagnóstico no es la enfermedad en el caso de los médicos. Si yo voy porque me duele la cabeza o tengo fiebre, mi problema no es la fiebre, mi problema es qué es lo que está causando la fiebre, qué es lo que está causando el dolor de cabeza. Sin embargo, si se va la fiebre, el indicador muestra que el problema está solucionado o al menos está mejorando. Y para que valga la pena intervenir, ese problema tiene que tener consecuencias importantes y el tratamiento no tiene que ser riesgoso. Yo voy al médico porque me duele un dedo del pie y me dice, bueno, te vamos a someter a una operación. Y lo que me dice es, si sale mal te vas a morir, probablemente yo prefiera seguir viviendo con mi dolor de dedo del pie. Pero hay que tener en cuenta tanto el contexto como los aspectos internos. Si alguien tiene frío y efectivamente hace frío y la causa es externa, se soluciona externamente, un abrigo. Sin embargo, si alguien tiene frío y no hace frío, hay que buscar la causa interna que causa esa sensación y actuar sobre ella. Los médicos cuando nos quieren hacer un tratamiento tienen una forma muy práctica de persuadirnos que consiste en buscar un síntoma, algo problemático, que el que decide tratarse o no pueda decir que no ve. Diagnosticar el síntoma, explicar cuáles son las causas de que aparezca ese síntoma, cómo lo causan y justa y casualmente una de esas causas debe ser el aspecto sobre el que se pretende intervenir. Algunos médicos lo hacen para recetar esos medicamentos que los visitadores médicos le hacen regalos cuando los recetan. Proponer intervenir sobre esa causa sobre la que se quiere o se puede intervenir y dar buenas razones por las cuales se va a intervenir sobre esa causa, porque es la que más impacto va a tener sobre el síntoma, porque es la más barata o porque es la que va a tener mejores consecuencias. Y hacer predicciones apocalípticas respecto de lo que va a pasar si no se interviene sobre esa causa. Si las consecuencias de no intervenir no son graves, no vale la pena gastar recursos en intervenir. Y una vez que mostraron las terribles que son las causas si no se intervienen, nos muestran lo buenas comparativamente con la situación actual que serían las consecuencias de intervenir. Y lo que es más importante, mostrar que eso es relativamente más barato o más conveniente comparado con
ciertos presupuestos generales que te tratan en otra cosa. Por ejemplo, en un proyecto decir, bueno, esto va a costar nada más que el 1% de lo que se gasta en publicidad. Hace algunos años hice un proyecto con una amiga que se llamaba Antes de leer para una editorial, que consistía en tener una charla con los autores de los libros y hacer pequeños cortos que se pasaban por distintas radios, y el precio general parecía altísimo, pero cuando uno lo comparaba con el precio o el costo general de lo que la empresa, la editorial, gastaba en publicidad, eran chirolas, si bien para nosotros significaba una suma importante de dinero para producir cortos radiales. Lo caro que sería encargarle ese trabajo a otro, o lo caro que sería remediar los daños causados por las predicciones apocalípticas que se predijeron antes. En este sentido, hay un proyecto de la Organización Mundial de Lucha contra el SIDA y la malaria. Nosotros no tenemos malaria, pero que en ese momento era gestionado por un grupo en el que estaba el actual director de la carrera, Lalo Chávez Molina, y tenía que ver con la prevención del SIDA acá. Y bueno, ahí venían las dos cosas. Lo barato que salía en ese proyecto, hacer la campaña de concientización, la entrega de preservativos y otros elementos por parte del grupo, y lo caro que era remediar un contagio de SIDA. Todo el proyecto salía mucho más barato que lo que costaba un tratamiento de SIDA para una sola persona que se infectara. O sea que con evitar un infectado el proyecto ya era más que conveniente. En el caso de los problemas sociales, los indicadores son más complejos y las fuentes de los indicadores también son más complejas. Los indicadores se refieren específicamente a una población y a un territorio, eso va a ser tema de la próxima clase, y pueden y suelen ser comparados con el pasado, con contextos similares o con ciertas prescripciones. Por ejemplo, este año aumentó el número de enfermos de cáncer en los barrios cercanos a determinado lugar. Esto podría ser por la fumigación cuando buscáramos las causas. Mar del Plata-Batán tiene la tasa más alta de desempleo de Argentina. O en la carrera de Sociología, la duración prevista del plan de estudios es de 5 años, sin embargo, el 90% de los estudiantes tarda más de 6 años en recibirse y el promedio de duración de la carrera es 8,6 años. Este último está comparando lo real con lo prescripto. Los otros casos está comparando el de Mar del Plata-Batán con la tasa de desempleo, el aglomerado Mar del Plata-Batán con otros contextos, y en el caso del cáncer en los barrios cercanos al cinturón frutícola está comparando ese territorio y esa población con otros que son cercanos dentro del mismo partido. Seguimos en el próximo y último video de esta clase 1.